Tradición, arte, cultura e identidad. Una mezcla de elementos que se funden en un mismo espacio rodeado de aroma, de historia, de Cuba. Todos se conectan con la magia de la literatura, la ciencia, la información y la vida, al ritmo de una producción imparable. El silencio es imponente mientras se escucha una voz que endulza, que atrapa, que hace vibrar de emociones hasta el punto final de la lectura, en el que se rompe la quietud con el sonido de las chavetas aplaudiendo a su artista, el lector de tabaquería. Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta emisión de Lector de Tabaquería, un proyecto que llega a ti gracias a la magia de Radio Tubí y por supuesto a la producción de nuestro equipo que te saluda con un abrazo a esta hora de la mañana. Encargado de la realización del sonido, edición y producción musical, Julio Alonso. Yo soy Alejandro Quintana, escribo para ti y te acompaño con la voz, todos bajo la dirección general de Mérida Pérez. Este es un buen pretexto para encontrarnos durante una hora, conversar sobre lo que ocurre en el mundo en materia de ciencia, política y sociedad, indagar en los procesos artísticos más importantes de la contemporaneidad y de todos los tiempos, crecer, cultivarnos, algo que formaba parte del día a día de los torcedores de tabaco en sus jornadas productivas y de una de las figuras, como siempre digo, más importantes de ese proceso, el lector de tabaquería. De esta manera no solo te guiamos en un viaje al conocimiento, sino que rendimos homenaje a un oficio milenario que inspiró a muchas figuras y que mantenía viva la tradición de la narración. Recuerda que puedes descargar nuestra aplicación, está disponible en la tienda de tu teléfono celular y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Producimos contenido tanto para esta plataforma radial como para nuestra versión de YouTube. Alpairo TV también te espera con atractivas y novedosas propuestas que puedes disfrutar con imagen. Hoy contaremos con segmentos que harán de tu mañana un recorrido diferente, y es que en la sección histórica estaremos haciendo un viaje en el tiempo para recordar a una de las figuras más importantes de la ciencia. Me refiero a Finlay. Tengo una recopilación que estuve buscando en algunos de los diarios de datos curiosos y sobre todo históricos e interesantes sobre esta figura, la obra de Carlos Finlay. La fecha de nacimiento de origen al Día del Médico Cubano Libre, por si no lo sabías, así es que este y otros datos estaremos ofreciéndote hoy en nuestra emisión de Lector de Tabaquería. Muere Carlos Gardel un día como hoy y bueno, pues le dedicamos un momento para la música. Además estaremos repasando otras efemérides del panorama musical internacional. A estas propuestas y vinculado estrechamente con el arte de la literatura, el torcido del tabaco y la gente que protagonizó este movimiento cultural, los torcedores, pues nos acercamos a la figura de Martí, indiscutible intelectual cubano que trasciende su época y llega a nuestros días convertido en patrimonio, herencia y también en tesoro inigualable desde todos sus ángulos. Hoy nos acerca su pasión por la poesía y algunos de sus textos poco difundidos. Bueno, curiosidades del mundo, pero esta vez datos insólitos y random que dejarán a tus amigos y familiares asombradísimos y con la boca abierta. Eso lo disfrutarás si nos acompañas hasta el final. Un momento para la actualidad con las noticias locales y del mundo, los principales acontecimientos hoy con las informaciones. Estas son razones suficientes para que nos acompañes y lo hagas hasta el minuto final. Te prometo una experiencia única y un sonido diferente. Si te parece interesante y te animas, házmelo saber. En pocas palabras, suéname las orejas. José Martí, iniciando nuestro encuentro de hoy, como siempre digo, es un privilegio para nosotros acercarnos a su obra, a su pensamiento, un poco a algunas páginas de su vida que son poco difundidas o conocidas a nivel internacional. Y es que el desdén de lo personal en pro de una misión que intenta el bien del prójimo está contenido en la frase de Henry Ward Beecher de 1913 a 1987, teólogo y predicador norteamericano que Martí cita en sus cuadernos de apuntes. A benevolent being is centrifugal and not centripetal. Es una frase que pone Martí en uno de esos textos poco difundidos y vuelve a ser abordada en el texto Vivir sí, qué espanto. A nuestro entender, uno de los mejores textos o de mejor factura por lo menos dentro de los poemas no fechados y contenidos en sus anotaciones. El poema en cuestión está escrito en el mismo papel y con igual tinta y letra que dos borradores de Ismaelillo,
Valle Lozano y Rosita Nueva, y constituye un texto agónico de transición, de lucha y poseedor del tono de versos libres, donde aún no acontece la muerte lastimera de la vida íntima. En esta Silva vuelve a entronizarse el afán analógico, el goce nucleador, y te voy a compartir algunos de sus versos. Vivir en sí, qué espanto, salir de sí desea el hombre, que en su seno no haya modo de reposar, de renovar su vida. El roerse en su propia entretenida, la soledad que yugo, del aire viene al árbol alto del jugo, de la vasta jovial naturaleza, al cuerpo viene el ágil movimiento y al alma la anhela fortaleza. Cambio es la vida, vierten los humanos de sí el fecundo amor y luego vierte la vida universal entre sus manos, modo y poder de dominar la muerte. Es apreciable entonces en los versos anteriores, además de la tormenta que arrastra el pecho, un intercambio, también una armonía con la naturaleza que está vívidamente expresada en sus palabras. Estos versos nos comunican el poder confortante de la naturaleza, cuya vida incesante y armónica permite al hombre reemprender el camino hacia la contemplación de la analogía. La naturaleza, en cuanto comunidad perfecta de vida, se lanza como modelo de conducta, como el magisterio moral más sabio para el hombre. También te cuento que se expresa aquí el núcleo de sus preocupaciones existenciales y quedan esbozados los elementos que integrarán más tarde el triángulo de desboque en la armonía martiana: amor, vida y muerte. El amor suministra las fuerzas para encauzar la vida y la forma de dominar a la muerte. Dichas ideas evidencian el fundamento dialéctico de su pensamiento. Percibe el encadenamiento, la transmisión, la mutabilidad. Percibe también otras realidades que comunica a todos los que están leyendo su verso. A la manera de la naturaleza vierte la vida, el hombre vierte, pero a continuación el poeta vinculará ese acto con su misión y también con su mundo más íntimo. De un cruel amor la ardiente sangre encienda, aunque a indómita bestia arnés echemos, de ricas piedras persas recamado. Aunque de daga aguda el pecho sea, con herida perenne traspasado, venga daga y corcel y amor que mate. Eso es al fin vivir. El bardo como un pájaro recoge pajas para su nido, de las voces que pueblan el silencio, de la triste vida común en que las almas luchan como animadas perlas en los senos, enclavadas de un monte lucharía. Aquí te dejamos algunos datos curiosos muy random sobre la cultura general para dejar asombrados a todos tus amigos y familiares. Con estos datos curiosos impresionarás a más de uno. Te cuento como primer dato curioso que los aguacates son una fruta, no son verdura. Técnicamente se consideran una baya de una sola semilla. Lo creas o no, estabas equivocado. Son una fruta. Y muchas personas también lo utilizan para hacer algunos postres e incluso algunos licuados combinándolo con hielo y con lácteos. La Torre Eiffel puede ser 15 centímetros más alta durante el verano. Todo tiene una explicación, no te vayas a alarmar. Y es que se debe a la expansión térmica, que significa que el hierro se calienta. Las partículas ganan energía cinética y ocupan más y más espacio. Es por eso que puede ser, como dije, 15 centímetros más alta durante el verano. La tripofobia es el miedo a los agujeros y muy juntos, o más específicamente una aversión a la vista de patrones irregulares o grupos de pequeños agujeros o protuberancias. También te cuento que Australia es más ancha que la Luna. La Luna tiene 3.400 kilómetros de diámetro, mientras que el diámetro de Australia es de este a oeste casi 4.000 kilómetros cuadrados. Te cuento que melifluo es el sonido que resulta agradablemente suave y musical al escucharlo. ¿Conocías esta palabra?
Bueno, las Spice Girls se llamaban originalmente Touch cuando empezaron. Con el nombre Touch éramos bastante sosas, así dijeron. Y específicamente lo mencionó Mel C de Guardián en el año 2018. Sentíamos que teníamos que encajar en un molde. También te cuento que los dientes humanos son la única parte del cuerpo que no pueden curarse por sí mismas. Los dientes están recubiertos de esmalte que no es un tejido vivo. Como curiosidad número 8, te cuento que en Suiza es ilegal tener una sola cobaya. Se considera maltrato animal porque son seres sociales y se sienten solos. Bueno, pues como curiosidad número 9, te explico que los antiguos romanos solían echar un trozo de pan tostado en el vino para tener buena salud, de ahí que brindamos. Esta es una curiosidad que probablemente no conocías. Y el corazón de las gambas se encuentra en la cabeza. También tienen un sistema circulatorio abierto, lo que significa que no tienen arterias y sus órganos flotan directamente en la sangre. Por otra parte, la gente es más creativa en la ducha, así como lo oyes. Es que, según investigadores y científicos, cuando nos duchamos con agua caliente experimentamos un mayor flujo de dopamina que nos hace ser mucho más creativos. Maybe por eso algunas personas cantan cuando están en la ducha. Los conejos bebés se llaman gazapos. Qué bonito, qué tierno. Y el unicornio es el animal nacional de Escocia. Al parecer se eligió por su relación con el dominio y la caballerosidad, así como la pureza y la inocencia en la mitología celta. También te cuento que el primer avión voló el 17 de diciembre del año 1903. Wilbur y Orville Wright realizaron 4 breves vuelos en Kittiwake, Carolina del Norte, con sus primeras aeronaves y motor, también conocida como el primer avión existente. Venus es el único planeta que gira en el sentido de las agujas del reloj. Viajar alrededor del Sol una vez cada 225 días terrestres, pero gira en el sentido de las agujas del reloj una vez cada 243 días exactamente. La nuez moscada es un alucinógeno. La especia contiene miristicina, un compuesto natural que tiene efectos alteradores de la mente, y si la ingieres en grandes dosis pues puedes tener esas reacciones alucinógenas, así es que ya lo sabes. Una botella de Borgoña francesa de 73 años se convirtió en la botella de vino más cara jamás vendida en una subasta en el año 2018, al alcanzar los $558,000. Y la botella de Romani Conti de 1945 se vendió en Sotheby's por más de 17 veces su estimación original de $32,000. Algunas noticias curiosas que conociste hoy en nuestra emisión. Mi nombre es Liz Nelki y soy la presidenta de Santa Clara Travel. Santa Clara Travel, destinos aéreos a Europa, Cancún, Turquía. Un paquete completo con hoteles incluidos, servicio de notario público, trámites de inmigración y mucho más. Visítanos o llámanos 305-266-4283. 305-266-4283. Santa Clara Travel, la agencia que te lleva al futuro. Te informamos acerca de algunos acontecimientos internacionales y estos son los titulares. Joe Biden brinda protección legal a los cónyuges indocumentados de ciudadanos de Estados Unidos. También Rusia dice que Ucrania debería pensar en retirar sus tropas y la cumbre de paz en Ucrania cierra con una declaración conjunta sin la firma de 12 países. Ampliamos de inmediato.
La nueva política es una de las medidas más importantes en este gobierno de Biden para proteger a los inmigrantes que se han dado en años. Recae sobre unas 500,000 personas que llevan más de una década viviendo en Estados Unidos y el presidente Joe Biden anunció el martes nuevas y amplias protecciones para cientos de miles de inmigrantes que llevan años viviendo ilegalmente aquí en el país, en Estados Unidos, pero están casados con ciudadanos estadounidenses, así es que buenas nuevas para esa comunidad. En otro ámbito informativo, Ucrania debería reflexionar sobre retirar sus tropas del este y del sur de Rusia para iniciar conversaciones de paz, como pidió el presidente ruso Vladimir Putin, ya que la situación militar en el terreno empeora, asegura el Kremlin este domingo. La dinámica actual de la situación en el frente nos demuestra claramente que sigue empeorando para los ucranianos, declaró el portavoz Dmitry Peskov. Es probable que un político que anteponga los intereses de su país a los suyos propios y a los de sus amos deba pensar en una propuesta así, añadió en referencia al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y también te cuento que la cumbre de paz de Ucrania, que reunió a cerca de 60 líderes mundiales y representantes de unos 80 gobiernos, finalizó la pasada semana con una declaración conjunta que reclamó seguridad nuclear y de tránsito marítimo, aunque 12 países destacados del mundo en desarrollo y socios de Rusia en ciertos foros declinaron firmar este documento. Entre estos se encuentran Brasil, India y Sudamérica, que forman parte junto a Rusia y China del grupo de economías emergentes conocido como los BRICS, además de México. Tampoco se unieron a la declaración final Armenia, tampoco se unió Bahrein, Indonesia, Libia, Arabia Saudí, Tailandia y Emiratos Árabes, mientras que 84 países sí suscribieron el documento, incluidos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Argentina, Chile y Ecuador. Fueron noticias a esta hora de la mañana. Joe Biden brinda protección legal a los cónyuges indocumentados de ciudadanos de Estados Unidos. Rusia decide que Ucrania debería pensar en retirar sus tropas y la cumbre de paz en Ucrania cierra con una declaración conjunta sin la firma de 12 países. Tiempo para la música y hacer un repaso sobre efemérides que tienen lugar o que han tenido lugar durante esta semana y el día de hoy. Su nombre completo es Roberto José Ledesma Gayton y nació en La Habana el 24 de junio de 1924. El bolerista mayor fue y sigue siendo el compañero de miles de personas que han seguido la trayectoria de su gran carrera artística. Les cuento que llegó al máximo de la popularidad por la década de los 60 y con el bolero conquistó multitudes. Mocedades pondría otra vez en el tope este tema, pero con una letra menos cruda y sin referencia directa a la muerte como el factor de la separación. También les cuento que muere Felipe Neri Cabrera Urrutia un día como hoy, pero del año 1936, vocal y maracas. Y les cuento además que Felipe era compositor, como lo demostraba en temas como Las Maracas o Nieve de mi vida, grabada con su esposa Juana González, quien fuera la autora del famoso Son Lomas de Belén. Mientras que Moisés Simón Rodríguez, más conocido como Moisés Simons, nació en La Habana el 24 de agosto de 1889 y murió en Madrid un 24 de junio del año 1945. Fue un compositor, pianista y director de orquestas cubanos. Tiempo para la historia a esta hora de la mañana y estaba consultando algunos artículos relacionados con la obra de Carlos Finlay. Específicamente encontré un dato bastante interesante que seguramente no conocías y hoy vas a descubrir en nuestra emisión. Y es que su fecha de nacimiento dio origen al Día del Médico Cubano Libre. Pero te voy a comentar más un poco acerca de este artículo que estuve leyendo. Y es que sobre la vida de Finlay, a la controversia en torno a su descubrimiento sobre la comisión de Reed, su visita a Finlay y sobre las teatrales comprobaciones de Reed y su comisión, mucho se ha escrito en los últimos tiempos. Sin embargo, sobre la obra de Finlay en sí misma se ha publicado muy poco, en resumen, en la gran prensa, y también su alcance del público profano. Muy poco conocemos en realidad sobre sus publicaciones y sobre su obra específicamente. El descubrimiento de Finlay no fue, como verá el lector específicamente, labor de unos días, de unos meses, como es generalmente el esfuerzo realizado por cualquier autor científico e investigador en la colaboración de un trabajo científico. La obra de Finlay
Fue casi un cuarto de siglo de conciencia y también minuciosa investigación científica, y si tenemos en cuenta la época en que se realizaba esta labor y los resultados prácticos bajo el punto de vista médico y también higiénico alcanzados, puede decirse que solo 2 hombres en la segunda mitad del siglo XIX predecieron a Finlay en el mundo en cuanto a la labor científica realizada. Ellos son Louis Pasteur y Roberto Koch específicamente. Carlos Finlay nació en Puerto Príncipe, actual ciudad de Camagüey, en la provincia del mismo nombre, en Cuba, el día 3 de diciembre de 1833 y falleció en La Habana, actual provincia de Ciudad de La Habana, Cuba, el 19 de agosto del año 1915. Médico epidemiólogo, su nombre de pila era Juan Carlos, pero firmaba Carlos J. y fue graduado de el colegio Jefferson Medical College en Filadelfia, Estados Unidos, en el año 1855 específicamente. Entre los años 1859 y 1861 realizó estudios en Francia y en 1872 fue elegido miembro del número de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, y en el año 1895 fue miembro de mérito y también se desempeñó como secretario de correspondencia a cargo de las relaciones internacionales en esa misma institución por espacio de casi 14 años. También te cuento que desde 1868 llevó a cabo importantes estudios sobre la programación y un poco también sobre la propagación del cólera en La Habana. Sus estudios mostraban que la propagación del cólera se realizaba por las aguas de la llamada Zanja Real, probablemente contaminadas por los enfermos de las fuentes mismas de donde se surtía aquel primitivo acueducto descubierto. En esas investigaciones epidemiológicas de Finlay no fueron publicadas entonces debido a la rígida censura de tiempos de guerra establecida por las autoridades coloniales. Pero se temía que la diseminación del cólera se atribuyese a la desidia del gobierno colonial. Sin embargo, la Real Academia de Ciencias de La Habana logró publicar este importante trabajo de Finlay en el año 1873, cuando ya había pasado entonces la epidemia. También estudió el muermo y describió el primer caso de filaria en sangre observado en América. Eso fue en el año 1882. Incursionó ocasionalmente en cuestiones científicas de un carácter más teórico y práctico, como por ejemplo la especialidad de oftalmología, que era una especialidad de su padre. Como dato curioso te lo cuento hoy. Carlos Gardel fue un cantante, compositor y acorde de cine nacionalizado argentino, nacido en el siglo XIX y fallecido en el año 1935. Es el más conocido representante del género en la historia del tango, iniciador y máximo exponente del tango, y específicamente también de la canción. Fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo XX. Por la calidad de su voz, por la cantidad de discos vendidos como cantante y también como compositor, por sus numerosas películas relacionadas con el tango y también por su repercusión mundial, es internacionalmente conocido. No hay exactamente unanimidad sobre el lugar y la fecha de su nacimiento, mas la hipótesis uruguaya sostiene que nació en Tacuarembó, Uruguay, específicamente en el año 1883 y entre 1887. La hipótesis francesista sostiene que nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. Hay unanimidad en el hecho de que vivió desde su infancia en Buenos Aires y se nacionalizó entonces argentino en el año 1923. La persona y la imagen de Gardel han sido objeto de idolatría popular, específicamente en Argentina, Uruguay y también en Colombia, en un lugar de mito y simbólico cultural que aún mantiene su vigencia. En el año 2003, la voz de Gardel fue registrada por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los pueblos del mundo. Al mismo tiempo, se hace alusión a su voz y su recuerdo con la frase: cada día canta mejor.
Y de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión de hoy. El sonido fue posible gracias a la realización de Julio Alonso, a cargo también de la producción musical. Mérida Pérez, producción y dirección general. Yo soy Alejandro Quintana, escribo y te acompaño con la voz en este viaje a través de la magia de la radio, que regresará en una próxima jornada para seguir atrapándote con el poder de un oficio milenario, el lector de tabaquería. Que tengas muy buen día. Tradición, arte y emprendimiento en las manos de Anaí Sorraca, artista de la plástica que tiene esta vez el mar y la mujer como concepto de su colección. Su bakery favorito, el sabor del hogar. Tenemos una gran variedad de dulces y panes recién saliditos del horno, listos para servir acompañado del mejor café de Miami. No se lo pierda. 305-221-4100. 305-221-4100.